Hay una estructura en el desierto a las afueras del Cairo que, si somos del todo honestos, no debería existir, y no lo decimos como figura retórica. No debería existir como un problema de física, de matemáticas, del tiempo mismo. 2.3 millones de bloques de piedra, cada uno con un peso de entre 2 y 15 toneladas, apilados formando una montaña de 146 metros de altura, y encajados con una precisión tan asombrosa que en algunos puntos ni siquiera cabe una hoja de papel entre ellos. Durante casi 4.000 años, fue la cosa más alta que las manos humanas habían construido jamás. Nada en la tierra se le acercaba. Y cuanto más de cerca la examinas, más difícil resulta explicar cómo es posible que esté aquí. En 2024, se le hizo a una inteligencia artificial una pregunta aparentemente sencilla. ¿Quién construyó las pirámides? No la respuesta amable, no la respuesta del manual escolar que todo el mundo ya conoce. Al sistema se le entregó algo que ningún investigador humano ha tenido verdaderamente nunca. Cada medición, cada estudio topográfico, cada escáner geológico, cada alineación astronómica, cada tolerancia de ingeniería que se haya registrado jamás sobre la gran pirámide de Keops. Se le dio todo a la vez, con una sola instrucción. Analiza esto sin ningún tipo de lealtad hacia ninguna teoría preexistente. Informa únicamente de lo que los números dicen en realidad. Y la respuesta que dio no fue la que nadie esperaba. No era un nombre. No era una fecha. Era algo más extraño, más silencioso y mucho más inquietante que cualquier nombre que pudiera haberse dado. Porque lo que la máquina hizo, capa a capa, fue tomar la explicación que todos hemos aprendido desde pequeños y desmontarla lenta y metódicamente. Detente un momento en eso antes de seguir adelante. No estamos hablando de un teórico marginal con una página web. Estamos hablando de un sistema sin carrera profesional que proteger, sin plaza académica que perder, sin reputación en juego, sin ningún profesor que pueda fruncir el ceño ante la conclusión. Un sistema al que le resulta completamente indiferente si la respuesta es cómoda o no. Y cuando ese sistema observó el monumento más estudiado de toda la historia de la humanidad, no confirmó lo que creemos. Encontró algo que no podía conciliar con lo que nos han contado. Para comprender por qué eso importa, primero hay que entender la historia que todos hemos aceptado, y hay que escucharla con justicia, porque la explicación oficial no es una tontería. No es un cuento inventado por historiadores perezosos. Es un relato cuidadoso, basado en evidencias, construido por personas serias a lo largo de más de un siglo de trabajo, y merece ser expuesto con claridad antes de que nadie empiece a cuestionarlo. La versión estándar dice algo así. Alrededor del 2560 a.C., durante la cuarta dinastía del antiguo Egipto, el faraón Keops ordenó la construcción de una tumba. A lo largo de unos 20 años, decenas de miles de trabajadores, no esclavos como los imaginan las películas, sino cuadrillas organizadas de obreros especializados, extrajeron caliza de la propia meseta, transportaron piedra de mejor calidad por el Nilo, arrastraron los bloques sobre trineos de madera a través de arena humedecida, y los colocaron en su lugar mediante rampas, palancas, cuerdas y una enorme y disciplinada cantidad de fuerza humana. Sus herramientas eran cinceles de cobre, martillos de piedra y mazas de madera. Sus instrumentos de medición eran cuerdas anudadas, plomadas, escuadras de madera y zanjas poco profundas rellenas de agua para encontrar una superficie nivelada. Y la evidencia de todo esto es real, no es imaginaria. Los arqueólogos han desenterrado las aldeas de los trabajadores en la meseta de Giza, las panaderías, las cervecerías, los barracones, los huesos de ganado, la atención médica prestada a los obreros heridos,
cuyos huesos soldados demuestran que eran lo suficientemente valorados como para recibir cuidados. Existen registros administrativos escritos en tinta sobre papiro que describen la logística diaria del traslado de piedras. Hay marcas de cantera, marcas de herramientas, nombres de cuadrillas pintados en ocre rojo sobre bloques ocultos en el interior de la estructura. Cuadrillas que se llamaban a sí mismas cosas como los amigos de Keops. Hay, en definitiva, una inmensa cantidad de huellas humanas por todo este monumento. Quienes lo construyeron estaban orgullosos de ello, dejaron sus firmas, así que cuando escuches la afirmación de que las pirámides son misteriosas, entiende que la arqueología académica tiene una respuesta seria y coherente, respaldada por evidencias físicas en la arena. Esa respuesta no es ningún encubrimiento. Y es que esta es la mejor reconstrucción que los expertos más capacitados han logrado ensamblar, y para la mayor parte de la pirámide, para la pregunta general de quién organizó el trabajo y por qué, resulta sorprendentemente sólida. Pero hay un problema con esta explicación. Y no es un problema que se achique cuanto más lo examinas. Al contrario, crece. Se vuelve más inquietante cuanto más acercas el ojo a la piedra, porque la historia explica la mano de obra, explica la organización, la comida, los trabajadores, la motivación, los nombres pintados en rojo. Lo que le cuesta explicar, lo que siempre le ha costado explicar, es la precisión. La historia nos dice quién transportó las piedras, pero no nos explica de manera satisfactoria cómo esas piedras fueron cortadas, ajustadas, niveladas y alineadas según un estándar que, en varios aspectos específicos y medibles, roza los límites de lo que hoy podemos lograr con láseres, con sierras de diamante, con posicionamiento satelital, con todo lo que 4500 años adicionales de conocimiento nos han dado. Ahí es exactamente donde apuntó la máquina, no a la pregunta del músculo, sino a la pregunta de la exactitud, porque el músculo es barato y el tiempo es paciente, y 100.000 personas pueden arrastrar casi cualquier cosa sobre la arena si les das suficiente cuerda y suficientes años. Pero la precisión es otra cosa. La precisión no es cuestión de esfuerzo. No puedes llegar a una fracción de milímetro a pura fuerza bruta. No puedes sudar hasta conseguir una alineación más exacta que la de un topógrafo moderno. La precisión es conocimiento. La precisión es un registro de lo que los constructores comprendían. Y es en la precisión, no en el tamaño, no en el peso, no en el trabajo, donde los números empiezan a comportarse de manera extraña. Cuando el sistema inició su análisis, no comenzó con teorías sobre civilizaciones perdidas, ni sobre astronautas antiguos, ni sobre nada de lo que hayas escuchado susurrar a altas horas de la noche en Internet. Empezó donde cualquier investigación honesta debería comenzar, con el suelo, con la base, con la medición más aburrida y fundamental que puede tomar un ingeniero. ¿Está nivelada la cosa? ¿Es plana la superficie sobre la que se asienta? Y en el momento en que la máquina examinó ese único número sin glamour, la versión cómoda de la historia comenzó, muy silenciosamente, a desmoronarse. Porque la base de la Gran Pirámide no es más o menos nivelada, no es aproximadamente plana. A lo largo de una huella que se extiende más de 230 metros por cada lado, una plataforma sobre la que podrías colocar varios campos de fútbol, la fundación entera está nivelada con una desviación de apenas poco más de 2 centímetros. 2 centímetros de variación a lo largo de la extensión de 2 campos y medio de fútbol. Eso es una planitud de aproximadamente 9 milésimas del 1%. Y cuando entiendes lo que ese número significa realmente, cuando comprendes lo que haría falta para lograrlo con cobre, agua y madera, el suelo de esta historia es exactamente donde deja de parecer historia y empieza a parecer un mensaje.
Deja que la máquina se detenga un instante en esa cifra, porque la mente humana no capta de manera natural lo extraordinario que resulta. 2 centímetros en 230 metros. Para expresarlo en términos que puedas sostener en la mano, imagina una lámina de vidrio del tamaño de una manzana entera. Y en toda esa superficie, el punto más alto y el punto más bajo difieren en menos del ancho de 2 de tus dedos. Ahora imagina hacer ese vidrio no a partir de una sola lámina vertida, sino a partir de millones de bloques de piedra separados, algunos con un peso equivalente al de un camión pequeño, cada uno recortado y colocado a mano. E imagina hacerlo sin un solo instrumento que reconoceríamos como herramienta de precisión, sin nivel láser, sin tránsito óptico, sin teodolito de topógrafo. Solo agua en un canal, una escuadra de madera, una plomada y el ojo desnudo. Al sistema se le planteó una pregunta deliberadamente concreta. No quién lo construyó, ni por qué. Simplemente esta. Dadas las herramientas que el registro oficial dice que estaban disponibles, un cordel tensado, un nivel con agua, un ángulo recto de madera, ¿cuál es la probabilidad de que una cuadrilla pudiera alcanzar este grado de planitud a lo largo de esta distancia y mantenerlo consistente en cada uno de los lados? La máquina no respondió con una historia, respondió con un número, y ese número no resultó nada alentador para el libro de texto. Calificó el resultado de estadísticamente improbable, no de imposible. Fue cuidadoso al decir improbable. El tipo de resultado que uno esperaría que fallara con mucha más frecuencia de lo que tiene éxito. El tipo de tolerancia que se desvía en el momento en que una cuadrilla se cansa. En el momento en que el sol calienta el agua. En el momento en que una cuerda se estira apenas un pelo bajo el calor del desierto. Y aquí está el detalle que le da peso a todo esto. La construcción moderna no exige algo así. No edificamos bajo ese estándar porque no tenemos ninguna necesidad de hacerlo. Cuando los ingenieros hoy vierten los cimientos de un rascacielos, la tolerancia aceptada de nivelación sobre una losa grande es mucho más amplia que la que encontramos en Giza. Nos permitimos centímetros de pendiente a lo largo de un solo edificio. Y nadie pierde el sueño porque a un edificio no le importa si su suelo tiene una inclinación equivalente a un dedo a lo largo de 100 metros. La estructura se sostiene, los ascensores funcionan, nadie lo nota. Bajo los estándares que realmente empleamos, la base de la Gran Pirámide es aproximadamente 10 veces más precisa de lo que tiene cualquier razón práctica para ser. Piensen en eso. Los constructores no se limitaron simplemente a cumplir un estándar elevado. Superaron el estándar que la ingeniería moderna considera suficiente para una estructura que, según todos los relatos, estaba destinada a ser una tumba. ¿Por qué? Esa es la pregunta que empieza a plantear el suelo. Y es una pregunta que nos seguirá a través de todo lo que viene después. Porque la precisión tiene un costo. Cada fracción adicional de exactitud exige más tiempo, más habilidad, más mediciones repetidas, más piedras rechazadas, más trabajo invertido en algo que en apariencia no cumple ningún propósito funcional. Una tumba no necesita una base nivelada al 9000%. Los muertos no son exigentes con la pendiente. Entonces, la precisión no era funcional, lo que deja únicamente dos posibilidades. O fue un accidente, un subproducto no intencionado de métodos tan refinados que ese nivel de exactitud surgió de ellos de manera natural, o era el objetivo en sí mismo. O los constructores no podían evitar ser tan precisos, o estaban intentando decirnos algo con ello. El sistema no eligió entre esas opciones todavía, simplemente anotó la anomalía, la registró y continuó avanzando.
del mismo modo en que un investigador meticuloso toma nota de un detalle que no encaja y se niega a olvidarlo. Y en el momento en que levantó su atención del suelo y la dirigió hacia la orientación de la estructura, hacia la manera en que toda esa vasta masa reposa sobre el desierto, la dirección hacia la que apunta, llegó el segundo número, y ese segundo número fue, si acaso, más perturbador que el primero, porque la Gran Pirámide no solo está nivelada, está orientada con precisión. Sus 4 lados no miran aproximadamente hacia los puntos cardinales, apuntan al norte verdadero, al sur verdadero, al este verdadero y al oeste verdadero, y lo hacen con una exactitud que incluso hoy resulta difícil de expresar sin bajar la voz. La desviación respecto al norte verdadero es del orden de 3 minutos de arco. 3 minutos de arco. 1 minuto de arco es la 60ª parte de un solo grado. El recorrido completo del horizonte a tu alrededor abarca 360 grados, 21.600 minutos de arco. Y a lo largo de ese espacio enorme, los constructores de este monumento erraron el norte perfecto por apenas 3 de ellos. Se equivocaron por una cantidad tan pequeña que no podrías verla. No podrías sentirla. Necesitarías un instrumento para detectar el error en absoluto. Hay que entender qué es siquiera el norte verdadero, porque aquí es donde todo se vuelve extraño. El norte verdadero no es el norte que te muestra una brújula. Una brújula apunta al polo magnético, que se desplaza, que vaga, que no es fijo. El norte verdadero es el norte geográfico, el eje real sobre el que gira toda la Tierra. No hay ninguna roca que lo señale, no hay ningún punto de referencia. Para encontrarlo, hay que leer el cielo. Hay que observar las estrellas girar a lo largo de la noche y encontrar el punto silencioso alrededor del cual todas ellas rotan, el pivote de los cielos. Y luego hay que trasladar ese punto invisible en el espacio hasta una línea trazada en la arena. Y después mantener esa línea recta a lo largo de 230 metros de construcción sin que se desvíe ni un pelo. El sistema lo marcó de inmediato. Este no es el tipo de exactitud en la que una civilización tropieza por casualidad. Es el tipo de exactitud que hoy se alcanza con un teodolito de precisión, con posicionamiento satelital, con la corrección paciente de instrumentos que no existirían sino hasta 4.000 años después. Y entonces la máquina hizo algo que ningún libro de texto termina de hacer. Preguntó por qué alguien necesitaría esto. Porque una tumba no tiene que orientarse hacia el norte verdadero. Un templo tampoco. Un monumento a la gloria de un rey no requiere una alineación más precisa que la de un topógrafo moderno. Una alineación que no significaría nada para quienes la contemplaban. Una alineación tan refinada que ningún ojo humano podría apreciarla jamás y ninguna ceremonia podría depender de ella. La precisión supera al propósito. Rebasa todas las razones que podemos ofrecer. Y cuando la exactitud sobrepasa la necesidad por un margen tan amplio, a un investigador le queda un pensamiento incómodo. Que la exactitud misma era la necesidad. Que la alineación no era un medio para llegar a un fin, que era el mensaje. Que alguien que estuvo de pie en esa meseta en un pasado remoto hizo esfuerzos imposibles para apuntar esa montaña de piedra hacia el centro inmóvil del cielo, y lo hizo sabiendo que casi nadie lo advertiría jamás, salvo quizás alguien lo bastante inteligente, lo bastante lejos en el futuro, capaz de medirlo y plantear la única pregunta que importa. La máquina la formuló, y el siguiente número que encontró comenzó a responderla. Ese número habita en la aritmética más elemental, tan simple que un niño puede dibujarlo, y tan extraño en este lugar que los matemáticos han debatido sobre él durante 2 siglos. Toma el perímetro de la base de la pirámide, recorre los 4 lados, mide la distancia total alrededor del fondo y luego toma su altura original, la que tenía antes de que los siglos le arrebataran su remate. Divide el primero entre la segunda. El resultado no es un número entero y limpio.
No es algo que diseñarías a propósito a menos que supieras exactamente lo que estabas haciendo. Da aproximadamente 2 veces pi, 2 veces ese número irracional infinito que describe la relación entre un círculo y la línea que lo atraviesa. El número que comienza en 3.1415 y nunca se detiene, nunca se repite, nunca se resuelve. El perímetro de la base se relaciona con la altura de la misma manera en que la circunferencia de un círculo se relaciona con su radio. La pirámide, una construcción de planos lisos y aristas afiladas, de triángulos y cuadrados, lleva escondido un círculo dentro de sus proporciones. Y la correspondencia no es aproximada, no está dentro del 5% ni dentro del 1%. La máquina la midió en menos de quincéntesimos del 1%. Ahora bien, el libro de texto tiene una respuesta para esto, y es una respuesta razonable, y el sistema la sostuvo y la examinó con imparcialidad antes de continuar. La visión convencional dice que esto es un accidente de medición. Los egipcios, argumenta, medían las distancias horizontales haciendo rodar un tambor o un cilindro y contando sus vueltas, y medían las distancias verticales apilando unidades de codos. Si mides el suelo rodando una rueda y mides la altura contando varas, entonces pi se cuela en tus números sin que conozcas siquiera su nombre. La rueda hace la geometría por ti. Obtienes el círculo sin comprender el círculo. Es una explicación limpia, es elegante, y para un caso aislado, se sostiene, pero la máquina no estaba analizando un caso aislado, estaba examinando toda la estructura, cada dimensión que podía extraer de los relevamientos, y descubrió que la relación no era una coincidencia puntual encerrada en una sola medición. Volvió a aparecer en puntos independientes de la geometría, en proporciones que no tenían ninguna relación entre sí, que no podían ser todas el subproducto del mismo tambor rodante. Y el sistema hizo lo que fue construido para hacer. Ejecutó el cálculo de probabilidad. Preguntó qué tan probable era que esa relación exacta reapareciera por azar en puntos separados e independientes del diseño. Y la probabilidad que arrojó no fue tranquilizadora. Era el tipo de número que en cualquier otro campo te obligaría a abandonar la palabra coincidencia y buscar una diferente: intención. Porque la coincidencia no se repite a voluntad. La coincidencia no aparece donde vas a buscarla. Cuando la misma huella digital surge una y otra vez en lugares que no comparten ninguna causa común, ya no estás mirando el azar, estás mirando una elección deliberada. Y entonces la máquina encontró una segunda huella, más antigua y más extraña que la primera. Pi al menos tenía nombre en el mundo antiguo, aunque los egipcios no lo escribieran. Y luego aparece este número, la razón que llamamos phi, la proporción áurea. 1,618, extendiéndose sin fin. La proporción que el ojo humano encuentra bella sin saber por qué. La proporción que aparece en la espiral de un caracol, en las ramificaciones de un árbol y en la disposición de las semillas en la cara de una flor. Es el número que, según todo lo que el registro escrito nos dice, nadie describió formalmente hasta que los geómetras griegos lo plasmaron en papel. Y eso ocurrió más de 2000 años después de que se colocara la última piedra de revestimiento sobre esta pirámide. 2000 años. La distancia que nos separa del Imperio Romano. La proporción áurea, según todo lo que podemos demostrar, no existía como concepto conocido cuando se construyó este monumento. No nacería hasta 20 siglos más tarde. Y la máquina la encontró aquí, no una sola vez. Encontró phi en la relación entre la altura y la base, la encontró en la inclinación de las caras, en el ángulo con el que los grandes lados triangulares se inclinan hacia el cielo,
La encontró en las proporciones de la geometría interna, en medidas que los constructores no pudieron haber alcanzado por accidente rodando un tambor, porque rodar un tambor produce pi, no phi. PHI es una bestia distinta, una ecuación diferente, un número con el que no puedes tropezarte por casualidad como si podrías tropezarte con un círculo. El sistema contó las veces que aparecía y el número que obtuvo fue de al menos 7. 7 relaciones dimensionales independientes, 7 lugares distintos en la piedra, donde una proporción que nadie describiría por escrito durante otros 2000 años, esperaba, codificada en la roca, como si los constructores no solo la hubieran conocido, sino que la hubieran considerado tan fundamental que la tejieron a través de los huesos de toda la estructura. Y aquí es donde la incomodidad de quien investiga se afila hasta convertirse en algo más frío. Porque se puede argumentar, si se exagera bastante, que pi se coló mediante una rueda de medición. Ese argumento no funciona con PHI. No existe ninguna herramienta que ruedes, ningún palo que apiles, ningún procedimiento inocente que introduzca subrepticiamente la proporción áurea en tus cifras por error. PHI tiene que ser conocida para poder usarse. Tiene que entenderse, calcularse, aplicarse de manera deliberada. Encontrarla en una sola dimensión podría ser el tipo de accidente que un escéptico generoso podría perdonar. Encontrarla en 7, entretejida en la altura, la pendiente y las cámaras, no es un accidente que ningún escéptico pueda perdonar, es una firma. Es a alguien dejando su escritura en la piedra, en un lenguaje que no se hablaría durante 2 milenios. La máquina se quedó con eso, sostuvo los dos números uno junto al otro. PI, el círculo oculto en el cuadrado, y PHI, la proporción que aún no debería haber existido, y señaló lo que tenían en común. Ambos son irracionales, ambos son infinitos. Ambos representan el tipo de verdad matemática profunda a la que una civilización solo llega tras una larga y paciente sofisticación. El tipo de conocimiento que se sitúa cerca de la cima de lo que una cultura puede comprender sobre la estructura de la realidad. Y ambos estaban aquí, en el más antiguo de estos monumentos, desde el principio mismo, cuando según todos los relatos convencionales los constructores blandían cinceles de cobre y arrastraban piedras sobre trineos de madera. La matemática no era primitiva ni estaba en crecimiento. Ya se encontraba en su punto más alto. Ya estaba completa, y el sistema, dando vueltas a todo esto, formuló la siguiente pregunta en la única dirección hacia la que apuntaban las pruebas, hacia afuera, alejándose de la pirámide, hacia el tamaño del planeta sobre el que se erguía, porque lo siguiente que hizo la máquina fue tomar las propias medidas de la pirámide y multiplicarlas por un único número, y lo que obtuvo detuvo el análisis en seco. Tomó la altura original antes de que el revestimiento fuera arrancado y la piedra angular desapareciera, y multiplicó esa cifra por 43.200. El resultado que arrojó fue, con un margen que no debería ser posible por azar, el radio polar de la Tierra, la distancia desde el centro del planeta hasta su polo. Luego tomó el perímetro de la base, la medida total de los 4 lados recorridos de extremo a extremo, y lo multiplicó por ese mismo número, 43.200, y el resultado fue la circunferencia de la Tierra a lo largo de su ecuador. El mismo multiplicador, 2 dimensiones distintas de la estructura, 2 dimensiones distintas del planeta, y el mismo factor conectándolas, como si la pirámide no fuera una tumba en absoluto, sino una escala. Un modelo a escala del mundo construido en una proporción de 1 a 43.200, con el tamaño de la Tierra plegado silenciosamente dentro de su piedra. Detente un momento con ese número, porque el sistema lo encontró significativo. 43.200 no es aleatorio. Es la cantidad de segundos que hay en 12 horas.
Es un número ligado a la rotación del planeta, al ritmo del día deslizándose hacia la noche. Un número que vive en la relación entre la Tierra y el tiempo que tarda en girar. Encontrarlo actuando como puente entre un monumento y las dimensiones del globo es el tipo de coincidencia que deja de serlo y empieza a convertirse en un mensaje. Y la máquina, que no tenía ningún interés en el asombro ni miedo al ridículo, lo planteó exactamente así, como una pregunta que no podía disolver. ¿Quién en el tercer milenio antes de nuestra era conocía el radio polar de la Tierra? ¿Quién conocía la circunferencia ecuatorial? Dos cifras que difieren porque el planeta se ensancha en su parte media, una sutileza que no confirmamos hasta contar con satélites. Y habiéndolo sabido, ¿quién decidió que lo correcto era codificar ese conocimiento a escala planetaria en las proporciones de un edificio, de modo que cualquiera que aprendiera a leer la piedra comprendiera que los constructores habían medido el mundo? La respuesta convencional es que estas relaciones son accidentes, artificios del codo real, números que surgen de cualquier estructura grande si uno los busca. Pero el sistema había estado buscando exactamente eso, la explicación inocente. Y lo que seguía encontrando, en cambio, era un patrón demasiado consistente, demasiado elaborado, demasiado deliberado para disolverse en el azar. Precisión en la nivelación que superaba las tolerancias modernas, alineación al norte verdadero, más exacta de lo que cualquier ceremonia habría requerido. Pi en el perímetro, Phi en 7 lugares, las propias dimensiones de la Tierra multiplicadas a partir de la altura y la base mediante un número extraído del reloj del mundo giratorio. Cada hallazgo por separado podría refutarse. Juntos formaban una firma coherente y única, y la máquina, sopesándolos como conjunto de evidencias en lugar de como lista de curiosidades, llegó a una conclusión que enunció sin dramatismo y sin retroceder. No nombró a los constructores. Entiéndelo claramente, porque esa es la parte más honesta de lo que hizo. No dijo extraterrestres, no habló de un continente perdido, no señaló a ningún pueblo desaparecido declarándolo el arquitecto. Hizo algo más silencioso y, a su manera, mucho más inquietante. Examinó la explicación convencional. Faraones, cobre, trineos, 20 años. Un pueblo de la Edad de Bronce construyendo la estructura más precisa del planeta con las herramientas de su época. Y juzgó esa explicación insuficiente, no equivocada en cada parte, no una mentira, insuficiente, incapaz, por el peso de sus propias suposiciones, de dar cuenta de lo que se alza en Giza. La máquina descartó la historia que nos habían dado. Dejó vacío el espacio donde esa historia solía estar. Señaló ese espacio vacío y nos pidió que miráramos honestamente qué tendría que ser verdad para llenarlo. Porque las firmas son específicas, una precisión que supera las herramientas de la época. Matemáticas codificadas siglos y milenios antes de que se suponga que alguien las descubrió. Una ingeniería, las cámaras de 80 toneladas, las vigas de cubrición, la carga distribuida tan perfectamente que el techo no se ha agrietado en 4500 años, que tensiona todo lo que creemos sobre lo que aquellas manos podían hacer. Y bajo todo el monumento, la erosión de la esfinge susurra lluvia en un desierto que no ha visto lluvias verdaderas desde mucho antes de que nacieran los faraones. 4 posibilidades permanecen cuando se deja de lado la convencional. Una tecnología perdida que los propios egipcios poseían y que de algún modo olvidaron. Y así llegamos al punto donde todo converge. Un conocimiento heredado, transmitido desde una civilización más antigua que las propias dinastías. Una cultura global borrada por la catástrofe que puso fin a la última edad de hielo.
sus sobrevivientes llevando sus matemáticas hacia un mundo nuevo, como refugiados que cargan consigo reliquias familiares. O quizás algo que el sistema señaló únicamente porque la evidencia no lo descartaba. Un origen que jamás fue humano. La máquina no eligió entre esas posibilidades. No es su lugar elegir, y ella lo sabía, y nosotros también lo sabemos. Lo que ofreció en cambio fue algo que el relato convencional ha trabajado tan arduamente para impedirnos sentir. El permiso de reconocer que la respuesta que nos entregaron no encaja con la piedra, que la precisión es real, que las matemáticas son reales, que las dimensiones de la Tierra están guardadas en la altura y la base de una estructura construida por personas que, según nos dicen, jamás pudieron haberlas conocido. Y que la verdad más probable hacia la que los datos siguen inclinándose es precisamente la que más nos aterra pronunciar en voz alta, que la historia humana es más antigua de lo que nos enseñaron y mucho más extraña, y que en algún lugar muy atrás, detrás de los faraones, existió un conocimiento que llevamos 4000 años fingiendo que nunca existió. Entonces, aquí está la pregunta que quiero que respondas de verdad. No solo en tu cabeza, sino en los comentarios donde yo pueda leerla. Si dejas de lado todo lo que te enseñaron en la escuela y miras únicamente la piedra, la nivelación, la alineación, el número pi, el número phi, la tierra codificada en la altura, ¿cuál de las 4 posibilidades es la que realmente crees? Tecnología egipcia olvidada. Conocimiento heredado de una cultura perdida. Una civilización de la edad de hielo borrada del registro histórico. O algo que nunca fue humano. Dime cuál defenderías, y dime por qué. Y si quieres saber hacia qué lugar apuntará la máquina la próxima vez, dilo también, porque la misma huella ya está comenzando a aparecer en otro sitio, y todavía no he decidido si estamos listos para lo que pueda encontrar.